¿Desea usted un país de calidad? Entregue calidad, exija calidad. Televisión Argentina de calidad. Clase ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Una producción Nova Patagonia. Buenas noches, bienvenidos a Clase Ejecutiva. Nuestro país es la República Argentina, octavo en el mundo por su superficie, si no contamos todos los territorios que estamos planteando en las instancias internacionales, diplomáticamente, como corresponde, que son nuestros, si no seríamos el séptimo. Evidentemente es un país con grandes recursos naturales en su superficie, pero su subsuelo hace soñar las más grandes historias. Ahora, ¿qué tal andamos de defensa? Porque en un mundo movido, yo no digo de estar tampoco preocupándose por nada, pero sí ocupándose por algunas cosas, y creo que es un excelente momento para hablar con un puntual especialista en el tema de defensa. Vamos a hablar justamente hoy con el coronel Héctor Flores, de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, acerca justamente de expectativas de defensa. Aquí, después de los títulos de Clase Ejecutiva. Sí, señores, tengo el honor de presentarles al coronel Héctor Flores, quien es jefe del Departamento de Análisis Estratégico del Gabinete de Estrategia Militar, que pertenece, por supuesto, al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Mi coronel Héctor, bienvenido a Clase Ejecutiva. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar acá en un programa que, como bien dice el spot, ayuda a pensar. Gracias, Héctor, y sinceramente te estoy muy agradecido porque tener un coronel en la actividad, es decir, un militar argentino en la actividad, es un honor y es, digamos, una cuestión también importante agradecer a las Fuerzas Armadas que ha permitido que una persona que tiene también tanto un perfil militar, estratégico, como docente, estudioso y académico, bueno, todo esto realmente estamos muy agradecidos y realmente es un honor tenerte aquí, por lo cual transmití, por favor, el agradecimiento de todo el equipo de Clase Ejecutiva de las Fuerzas Armadas Argentinas. Bueno, muchas gracias. El coronel Héctor Flores, permítanme presentarlo, es veterano de la Guerra de Malvinas, es doctor en Ciencia Política, máster en Política y Estrategia, licenciado en Estrategia y Organización, y es director, entre otras cosas, porque tiene un currículum muy interesante, los invito a ver en el sitio correspondiente. Es director de la sede de Estado Mayor Conjunto del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano. Es profesor de Estrategia y Planeamiento en la Escuela Nacional de Defensa, experto en ciencias políticas, políticas de defensa, planificación o planeamiento estratégico, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, es acreditado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, de la CONEAU. A ver, cuando uno habla de defensa hoy, se mezclan muchas cosas. Se mezclan tropezones que hemos tenido en la historia, que todos los países lo han tenido, que todos nuestros vecinos lo han tenido, es decir, quién no ha tenido tropezones, etcétera, etcétera. Pero hoy, nuestro país, que es uno de los grandes jugadores en alimentos del mundo, sobre todo en proteínas, que es lo más estratégico aún, en recursos naturales de todo tipo y especie, podríamos decir, recursos estratégicos, plataforma marina, subsuelo, superficie, pampa húmeda. ¿Es la defensa hoy un tema subsidiario? ¿Es un tema secundario? ¿Es un artículo de lujo? Bueno, yo creo que en realidad
todos los países de la región, porque no solamente Argentina, sino todos los países sudamericanos, somos portadores de un capital que se linkea bastante con el tema de los recursos naturales. Y quizá en esto es interesante ver a ver cuánto le dedicamos de nuestro esfuerzo, digamos, como Estado, para tener una capacidad de defensa. Nuestra ley de defensa dice que tenemos que tener una capacidad de disuasión a través del instrumento militar. Y yo creo que siempre trato de linkear esto con un estadista como fue el presidente Lula, que alguna vez cuando le preguntaron, bueno, ¿por qué Brasil invertía lo que invertía en defensa? Fue muy claro, y en la presentación de la política de defensa de Brasil en el año 2008 lo reiteró, que en realidad Brasil no invertía en defensa porque tuviera claramente definido un agresor regional o una hipótesis de conflicto acá en la región sudamericana, sino que él definió que la inversión que hacía en defensa lo hacía porque Brasil, que tenía una visión de jugador global, quería poder sentarse en una mesa de negociaciones y tener, y esto es lo importante, tener la capacidad de decir que no cuando Brasil tenga que decir que no. Claro. O sea, que no es simplemente porque voy a ir a una guerra, en una visión simplista, que a lo mejor puede ser la realidad de otra zona, Medio Oriente, no es la realidad geopolítica sudamericana, ¿no? Ahora, justamente, Héctor, si me permitís, ¿es prudente, es realista desde el punto de vista estratégico hoy pensar que un país que carece absolutamente de toda hipótesis de conflicto? Bueno, en realidad hay que definir, de hecho, hipótesis de conflicto o posibilidades de conflicto lo tienen todos, y tanto la actual presidenta como la ministra de Defensa anterior y el actual ministro han definido claramente que uno de los problemas puntuales que a futuro podría llegar a tener Argentina, y estuvo en tu presentación, es el tema que Argentina es portador, digamos, de recursos naturales muy importantes, y de igual forma hay que hacer un análisis que cada realidad geopolítica es particular y es un nivel político el que evalúa el tema de los eventuales conflictos. Y hoy la región vive una particularidad que es que todos los estados sudamericanos han firmado el tema de ser una zona de paz y cooperación, lo que quizás da una visión diferente de por qué y cuál sería el eventual agresor y cuáles son las necesidades, las capacidades de defensa que la región puede tener. Entonces, yo quiero acá rescatar que en esta visión, digamos, de la función de la Fuerza Armada en la región y la función de la Fuerza Armada Argentina, se le ha impuesto a las Fuerzas Armadas como cuarta misión subsidiaria tender a conformar un sistema de defensa subregional. O sea que esta misión que dije en la primera entrada, el tema de disuadir, hoy la Argentina quizás lo está viendo desde disuadir a partir de una integración regional. O sea que el eventual conflicto, la eventual agresión, no lo ve como una cuestión con actores regionales, sino extrarregionales, y donde la capacidad de disuasión que el Estado debe tener lo ve quizás mucho más linkeado con una fuerte asociación regional sudamericana. ¿Cómo está el tema de los presupuestos justamente regionales de defensa, digamos? Hay muchos estudios sobre el tema de inversiones en defensa, y acá es importante definir y que la inversión en defensa tiene varios puntos a través de los cuales uno puede entrar, digamos, para estudiarlo, ¿no? En realidad, los presupuestos de defensa, si uno analiza los datos reales, en el último año, 2009-2010, la región ha incrementado en un 5% los gastos en defensa. Pero estos gastos en defensa no necesariamente, y esto es una primera aproximación, no necesariamente quiere decir carrera armamentista. Gastos en defensa hay que ver en qué se gasta y por qué se gasta, y ahí discriminarlo, quizás gastos cualitativos, cuantitativos, cuantitativamente ha crecido. Ahora, los gastos, si los discriminamos si se ha gastado más en personal, en infraestructura, en adquirir nuevas capacidades o en modernizar capacidades, ahí vamos a ver que la región tiene una particularidad diferente al resto del mundo. Es decir, que por ejemplo... Por ejemplo, en el caso, los dos países que más han invertido del año 2005 al 2009 en adquirir nuevos equipos fueron Chile y Venezuela, que en su conjunto, para adquirir nuevos materiales, representan el 65% de toda la región. Pero si ya tomamos 2010-2011, vemos que en ambos casos los gastos en reequipamiento han disminuido sensiblemente. Chile está con todo un tema hasta inclusive legal, de dejar de lado la ley del cobre, famosa, que le da una entrada fija a las Fuerzas Armadas en dinero, y Venezuela
ha producido una reducción significativa, el 25% ha reducido la inversión en compra de nuevo material. Si eso en realidad lo vemos también en una comparación entre regiones, vamos a ver que América Latina tiene una realidad muy diferente al resto de las regiones del globo. ¿Gastamos más o menos regionalmente? A ver, los 10 primeros países que gastan en defensa se llevan el 75% de lo que gasta el globo en defensa. Estados Unidos solo se lleva el 43% de lo que se gasta globalmente en defensa. Y si tomamos por regiones, América del Norte tiene el 48% de lo que se gasta en defensa. Lo sigue Europa, que tiene el 25%, la zona asiática y de Oceanía tiene el 21%, y recién ahí entramos nosotros con el 4% del gasto global en defensa. O sea, nosotros me refiero a América del Sur. A nivel regional. América del Sur. América del Sur. Y África gasta aproximadamente un 2% del global. Pero entre estos datos, digamos, que hacen a la realidad, tenemos que ver que si tomamos América del Sur y lo comparamos a toda América del Sur con estados, vamos a ver que... Te interrumpo porque tenemos que ir a una pausa, aparte lo dejamos en suspenso y podemos hacer la comparación intrarregional. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Ya volvemos con más expectativas de defensa aquí, en Clase Ejecutiva. El laboratorio transnacional de origen argentino, líder en salud, performance y productividad animal. La industria alimentaria argentina tiene un proveedor líder, el Bahiense. Materias primas, aditivos y químicos para la industria alimentaria. www.elbahiense.com. Manténganse informado en Clase Ejecutiva Online. www.claseejecutiva.tv. Alimento para pensar. Continuamos analizando las hipótesis y los presupuestos de defensa, en definitiva, presupuesto en el sentido más amplio del término. Decíamos... Recién te ponía pregunta que es el análisis interno, intrarregional sudamericano, digamos más bien, de los distintos presupuestos de defensa. ¿Cómo está la cosa? Sí, a ver, en realidad el país que más viene invirtiendo en defensa, porque tiene justamente este tema de la ley del cobre, es Chile, que invierte aproximadamente un 3,5% de su PBI en defensa. Y después tenemos otros casos, si queremos tomar los casos más significativos de la región que tiene estabilidad en sus gastos de defensa, como puede ser el caso brasilero, que en los últimos 5 o 6 años tiene un gasto constante de aproximadamente un 1,5% de su PBI en defensa. Hay que ver que los gastos en defensa, una de las particularidades que tiene y las dificultades para evaluarlo es el tema de la transparencia. Porque en realidad hay muchos gastos, sobre todo en regiones en donde lo que predomina es la visión de hipótesis de conflicto. Los gastos de defensa muchas veces están no transparentados, ni siquiera en los presupuestos. Es que es lógico. Por ser un tema estratégico. Claro. Ahora, la región tiene una particularidad. Desde el año 99, el primer antecedente, en la OEA se firmó ya la primera convención de transparencia en los gastos de defensa. Y después UNASUR ha tenido su último correlato, en realidad, en la reunión de Bariloche de los presidentes, en la cual por Argentina ya estaba Cristina Fernández de Kirchner y por Brasil vino Lula, fue la última participación en una reunión de este tipo acá en el país, y en la cual han mencionado también la firme de convicción y decisión política de transparentar los gastos de defensa. Con lo cual, en la región, el problema, a diferencia de otras regiones en cuanto a gasto de defensa, viene en que el gasto había tenido una disminución sensible desde la década de los 70 y 80, que fue la última, digamos, incorporación de armamento por gasto de defensa discriminado, compra de nuevo equipo, ¿no? Había tenido una disminución sensible en la región y la vida útil de los medios en realidad había llegado a pisos, recuerdo que la ministra Garrea alguna vez dijo que la Argentina tenía pocas horas de munición para ser empleado eventualmente, pero no es el único en la región. En el caso de Brasil, en el año 2007 se hizo público por el Estado brasilero
que 2/3 de su flota de aviones no estaban en capacidades operativas. Entonces, cuando se invierte en defensa, hay que pensar que si los países tienen mecanismos de confianza mutua y tienen transparencia en los gastos, que es lo que ocurre hoy en Sudamérica, más aún entre Argentina y Chile, que es el primer país que han firmado mecanismos de transparencia absolutos en defensa, los mecanismos de reequipar o adquisición de nuevos medios, en realidad se evaden del concepto de hipótesis de conflicto y balance de poder, porque este concepto de balance de poder asociado a la hipótesis de conflicto es un concepto teórico, surgió allá por la década del 40, y que en realidad no solo presupone la compra de armamento, sino impone también una desconfianza al otro por lo que el otro está, digamos, adquiriendo y en qué niveles los está adquiriendo. En el caso de la región, independientemente de que hay algunos países que tienen una constante, en el caso nuestro, la incidencia en el PBI del presupuesto de defensa en el último año anda en el 0.9 o el 1%. Si lo comparamos con Brasil, tiene una constante de un 1,5, pero en realidad yo creo que lo que le da una cierta solidez al equipamiento y para evitar esta percepción de amenaza entre los vecinos de la región, es el hecho de la transparencia y las medidas de confianza mutua que se están implementando a nivel político. Cuando vos mencionabas los distintos bloques y las distintas áreas del mundo y sus respectivos presupuestos, estas son tendencias que, primero, se proyecta que se van a mantener, y segundo, incluye las denominadas Next Generation Weapons, fundamentalmente en lo que hace a nuestra zona, a nuestra región. Sí, acá, bueno, dividiendo las dos preguntas. En realidad hay una idea con otras realidades geopolíticas en otras regiones del mundo. Hay que ver que Estados Unidos es uno de los pocos casos, siendo el país que más ha gastado, que ha invertido más de su PBI, ha incrementado su PBI por encima de su crecimiento económico. Ha invertido aproximadamente un 3%, ha crecido aproximadamente un 3% más de su PBI con respecto a un crecimiento de no más allá de un 2,4% real, digamos, económico. En el caso de la región, si tomamos del 2001 a la fecha, datos de la Organización Mundial de Comercio, la región en general ha crecido aproximadamente a un promedio de un 6%. Y sin embargo, los gastos en defensa han crecido a un 5% tomando toda la región. Lo que está mostrando que estamos creciendo, digamos, la inversión en defensa en la región está por debajo de los índices de crecimiento, que es otro dato que también, si uno va a las fuentes de James, que digamos no tiene ninguna relación con nosotros, marcan claramente que estamos en esos niveles, o sea, gastamos menos de lo que estamos creciendo económicamente. Respecto a las armas de la nueva generación. Y con respecto a las armas de la nueva generación, en realidad en la región hay dos casos que a mí me interesan materializar y que en realidad habla de, digamos, las guerras del siglo XXI, el conflicto que se viene, ¿no? Porque hay todo un tema en el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Hay un refrán que a veces simplifica toda esta idea, que dice que se prepara para la guerra que fue, él va a ser el derrotado en la guerra que viene. Claro. Más allá que no le demos esa connotación, pero en realidad hay que estar viendo el conflicto que viene, y en este ámbito el marco legal que tiene Argentina desde la reglamentación de la ley en el año 2006, el decreto 727, y el decreto a través del cual se dictó la Directiva Política de Defensa Nacional, dice claramente que las Fuerzas Armadas Argentinas se deben preparar para la amplia gama de conflictos del siglo XXI. Y hay dos casos paradigmáticos acá en la región que son muy interesantes para aquellos que les interesa analizar, que son Colombia y Brasil, que han creado comandos, organizaciones, estructuras dentro de defensa, que se dedican a este nuevo conflicto del siglo XXI, que es el empleo del ciberespacio, la ciberguerra, como se dan a llamar, que diferencia lo que es un conflicto de un simple hacker para el sistema interno que se maneja con leyes propias de cada estado y con temas policiales y demás, de lo que es el impacto por ejemplo, cuando se produjo la invasión a Chechenia por parte de Rusia, lo primero que hicieron fue todo un ataque cibernético sobre los sistemas de comando y control del Estado para afectar su defensa, que es una nueva tipología dentro, digamos, del empleo de los medios. Y repito, en la región hay países como
Colombia y Brasil, que ya tienen estructuras sólidas y de pensamiento para hacer frente a este nuevo tipo de conflicto, ¿no? Yo digo, para el oyente que conoce un poquito menos, imaginen si justamente en una ciberguerra acceden a manejarle a otro Estado, el Estado en un conflicto, los sistemas Keida, y te abren la compuerta de los diques y te inundan toda una ciudad, es decir, te usan todo, tu propia infraestructura te la pueden usar en contra tuyo, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Hay casos, hay varios casos que uno puede citar en el mundo, pero para ir a un caso concreto que fuese este de Chechenia, en realidad también ahí hay que ver que dificulta la gobernabilidad del Estado, que tiene, en realidad hay que ver que el ápice estratégico, el presidente de la Nación, tiene dos grandes bonetes, es presidente de la Nación y en la mayoría de los estados, como en el caso nuestro, a su vez es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. O sea que le dificultan la gobernabilidad en algunos aspectos, pero le dificultan la gobernabilidad de su instrumento militar. Claro, y la toma de decisiones y la implementación de la misma. Exactamente, entonces... Te tengo que interrumpir un segundito, si me permitís, Héctor. Nos vamos al último corte y regresamos con el final de Expectativas de Defensa, de la mano del coronel Flores, como entrevistado especial de hoy, aquí, en Clase Ejecutiva. En Argentina todavía queda gente buena. Electropelva, un equipo de 100 personas a su servicio. Materiales eléctricos e iluminación para hogares, industrias, construcción, comercios e infraestructura. www.electropelva.com. En Santiago del Estero, lo importante se vuelve urgente. Por eso seguimos sumando, tomando decisiones clave, construyendo un presente más confiable a cada paso. Ya promulgamos la Ley de Promoción Industrial para beneficiar en serio la inversión y el crecimiento. En Santiago ya estamos cambiando y se nota. Gobierno de Santiago del Estero, por una nueva provincia. Televisión argentina de calidad. Clase Ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Seguimos entrevistando al coronel Héctor Flores acerca de expectativas de defensa. Héctor, ¿cómo define, cuáles son las políticas de defensa argentina, cómo las define y cuáles son los proyectos, digamos, más importantes, más destacados o más destacables, ahora a futuro? Bueno, la Argentina, a partir de la Directiva Política de Defensa Nacional, que ha elaborado con el Estado Mayor Conjunto, que es el órgano de asesoramiento y asistencia que tiene el Ministerio de Defensa, de acuerdo a la Ley de Defensa, todo un mecanismo que a su vez está reglamentado con una directiva sobre el ciclo de planeamiento para la defensa, toda una serie de proyectos que en definitiva técnicamente se llaman proyectos de capacidades militares y que ahí es donde el Estado argentino define qué es lo que quiere que sus Fuerzas Armadas desarrollen como capacidades. Y en este proceso, en realidad es un proceso que está en desarrollo porque la Argentina ha abandonado esa hipótesis de conflicto como mecanismo de planeamiento y ha adoptado justamente un sistema de planeamiento por capacidades y tiene algunos proyectos que, si bien no está aún cerrado el ciclo, ya ha fijado prioridades. No sé, ¿Se puede mencionar alguno? Por ejemplo, uno de los últimos que a lo mejor y que salió en todos los medios de comunicación fue el tema de Gradicom, que es un vector que permitiría a futuro, a lo mejor hasta colocar algún satélite propio en el espacio, que se ha lanzado desde el Chamical, que es un proyecto que el Ministerio de Defensa ha encarado con el ambiente académico y otras empresas. Tenemos también todo el tema de la recuperación de la industria naviera a través de los astilleros, en donde se está terminando de hacer la vida útil de un submarino y probablemente una vez que finalice ese, otro submarino que estaba su construcción cerrada desde el año 94 va a ser construido, el San Luis y de Santa Fe. Se está con el tema de volver a dotar a Argentina las capacidades para operar en el territorio antártico, que a partir del incendio que tuvo a bordo el Irizar se está haciendo también en el propio país. Tan importante.
La recuperación de la fábrica de aviones de Córdoba ha permitido que ahora se esté desarrollando todo un sistema de adquirir o construir en el país 40 aviones de entrenamiento y a su vez hacerle el upgrade a los aviones Pucará en todo lo que hace a su planta motriz. La inserción regional en el tema de UNASUR y más concretamente con Chile en lo que es la Fuerza de Paz Conjunta Combinada, esta de Cruz del Sur, le está ahora imponiendo a la Argentina la compra de equipos blindados a rueda, cosa que la Argentina no posee, para tener una capacidad tecnológica similar a la de Chile y poder, con estos medios ya han sido puestos a disposición de Naciones Unidas en caso de que sea necesario. O sea, hay una serie de proyectos que ya están lanzados. Traté de mencionar esto, pero también podemos hablar de los astilleros, también el upgrade de las corbetas y las fragatas, las MECO 360, como vemos hay una serie de proyectos de reinversión en defensa que darían capacidades actualizadas, que es uno de los mecanismos a través de los cuales la Argentina va a entrar. Y un último, sí, para cerrar, en realidad, como hablé del tema de la incidencia del PBI, el ministro Puricelli ha dicho que a partir del año que viene habría un incremento de un 10% del actual PBI sobre lo que se invierte en defensa para avanzar más allá del punto 9, que es lo que hoy tenemos. Excelente. Unos regalitos, por favor, señor director. Eurotime Outdoor Watches. Relojes deportivos con funciones adicionales para todos los deportes extremos. Agrofarma, el main sponsor de Clase Ejecutiva. Coronel Héctor Flores, el CIPRI dice que en todo el mundo crece los presupuestos en defensa. Yo siempre pensé que nadie se arma para festejarle la comunión a la sobrinita. Digo, el mundo está movido. Tenemos 60 segundos, nos quedan para que cierres con una reflexión acerca de este fenómeno, de esta situación y de lo que estamos viviendo. Sí, como vimos muy someramente, en realidad hay realidades geopolíticas muy diferentes. Algunos se arman porque tienen hipótesis de conflicto concreta, puede ser Medio Oriente. Algunos se arman porque tienen conflictos internos importantes, como puede ser el caso de Colombia. Y otros se arman porque tienen algo que defender, que es el caso de lo que dijo Lula, y que es el caso argentino, sudamericano, poder decir que no en el concierto de las naciones cuando el país tiene un interés que ve que puede ser afectado por un tercer Estado, aunque hoy no tenga claramente definido el nombre de ese actor al quien le va a tener que decir que no. Digamos que por las dudas hay que trabajar el tema. Coronel Héctor Flores, te agradezco muchísimo haber venido y participado en Clase Ejecutiva. No, yo te agradezco vos la posibilidad de haber estado con ustedes un rato. Gracias. Señores, no es para ponerse paranoicos, seguramente, como digo siempre, es mejor no preocuparse, pero sí ocuparse de ciertos asuntos. Nos escuchamos mañana, viernes, a las 17 horas en Radio Palermo, FM 94.7, y nos vemos aquí el próximo jueves a las 22:30 para darnos más alimento para pensar en Clase Ejecutiva.